con este tema musical, Guabina Esperanza, iniciamos nuestro tema de análisis de hoy. Vamos a hablar de los 200 años de la batalla del Pienta. Y esta pieza musical, interpretada y de autoría del grupo Bicentenario, pues nos servirá de marco porque vamos a hablar de un proyecto musical denominado El Pienta, del cual forma parte este tema y otros dos que estaremos escuchando más adelante. Y para hablar de los 200 años de la batalla del Pienta, un acontecimiento histórico trascendental que antecedió a la batalla de Boyacá, tenemos 4 invitados. Nos acompaña Lady Jimena Arenas, aquí está mal el apellido que pusieron. Lady Jimena Arenas, directora del proyecto musical El Pienta. Bienvenida, Lady. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo a todos los santandereanos que nos escuchan desde todos los rincones del departamento. Y el coordinador del proyecto musical El Pienta también nos acompaña, Franz Silva. Bienvenido, Franz. Muchas gracias, buenos días a los oyentes. Al director de cortometraje La Hormiga y El Coronel, ganador del premio Beca Bicentenario 2011, y de la serie Pienta, hecha en el año 2015 con auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, Mario Mantilla. También le damos la bienvenido Mario. Gracias, Lorenzo, y qué bueno estar aquí también con todos los oyentes para compartir este tema que pues para nosotros también fue una sorpresa cuando lo conocimos hace muchos años, y que la pregunta que uno se hace es ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué esto no se enseña? la batalla del Pienta. Y nos va a dar el contexto histórico el doctor Gerardo Martínez, que se encuentra precisamente en Charalá, porque allá fue donde se dieron los hechos de la batalla del Pienta. Doctor Gerardo, bienvenido a Pina Santander. Muy buenos días, un saludo para todos, un abrazo para la bella Jimena, para mi admirado Mario y los demás que están, y desde luego para todos los oyentes, para contextualizarles de una vez esto así como tan en directo y tan bello. Estoy sentado al lado del río Pienta, muy cerquita del río y en el sitio donde ocurrió la batalla. Estoy sentado aquí en una piedra que fue escenario de todos estos acontecimientos que menos mal los hemos podido, gracias al cortometraje, a todo Pienta, la resistencia que salvó a Bolívar y a otros cuantos esfuerzos de todos los santandereanos, hemos podido ponerlos en la primera plana de la historia de Colombia. Río Pienta, que junto con el Táquiza son los tributarios del Fonce, forman el Fonce, aguas abajo del municipio de Charalá. Bueno, doctor Gerardo, entremos en contexto. ¿Por qué es importante la batalla del Pienta para la historia de la independencia de Colombia? ¿Qué sucedió hace 200 años, el 4 de agosto de 1819? Bueno, miremos el contexto. Ubicémonos, el 25 de julio cumplía años Simón Bolívar. El 24 exactamente, el 25 se jugó entero con todo su ejército en la batalla del Pantano de Vargas, la más sangrienta de las últimas antes del 7 de agosto, en la que quedaron diezmados los dos ejércitos. Y entonces Bolívar envió al coronel Antonio Morales, el Morales del 20 de julio, los que le habían protagonizado la golpiza a González Llorente. El menor de ellos ya era coronel, lo envió a reforzarse con personas de lo que hoy es Santander. Es que él estaba en Boyacá y ese lindero de donde él estaba, pues hoy son Enciso, Riachuelo, Cincelada, Charalá, Ocamonte y Coromoro. Y le dijo, vayan, me traen refuerzos. Efectivamente, él le envió unos refuerzos al mando del capitán Ferminio Vargas, importante. Ese Ferminio es importante porque él es uno de los 13 muertos en el puente de Boyacá. E igual hizo el ejército español. Estaba con Barreiro a la cabeza, él le pidió a Sámano que lo reforzara porque habían quedado extenuados. Y entonces hace lo mismo, envía que lo refuerce el gobernador del Socorro, que era el Chapetón,
Lucas González. Por eso ese contexto es importantísimo, porque explica la gran importancia de los sucesos de Pienta. Entonces, el 25 de julio, el 28 de julio, González, el gobernador González en el Socorro, antes de irse a reforzar a Barreiro, decide fusilar a Antonia Santos Plata, la que financiaba y promovía la guerrilla de Santos que dirigía en términos bélicos su hermano Fernando. Como la fusila y se va hacia Tunja a reforzar a Barreiro, y la guerrilla de Santos baja y se toma el pueblo de Charalá, depone al alcalde español y nombra a don Ramón González como alcalde, y pues se toman y empiezan a alistarse. Entonces Lucas González, el gobernador de Socorro, que sabía que tan pronto él avanzara hacia lo que hoy es Barbosa, pasara el Suárez y se fuera hacia Tuna, la guerrilla se le metía en el Socorro, pues le envía nota entonces a Barreiro diciéndole: bueno, voy a poner orden en Charalá, entonces subo de Oiva a Charalá por el alto de Amalzagatos, pongo orden allá y luego nos vemos más o menos por el lado de Belén, de Cerinza, y allá estoy dispuesto a reforzarlo. Y se vino más o menos con 1000 efectivos suficientemente armados y diestros, porque formaban parte de ese ejército de la provincia del Socorro, que, repito, Lucas González era el gobernador. De ahí la importancia, porque los sucesos de agosto tienen dos campos de batalla: uno aquí en Charalá, donde atajaban, y otro en los campos de Boyacá, junto al río Teatinos, donde Bolívar trataba de pasar y por ahí derecho avanzar directo hacia Santa Fe. Entonces, como Lucas González era el llevaba los refuerzos, aquí se organizaron en 6 milicias, convocaron a todos los pueblos vecinos, los combatientes ya se los habían enviado a Bolívar, y por eso tocó con huestes de personas no diestras, muchos ancianos, muchas mujeres y unos cuantos jóvenes, como Elenita, que apenas tenía 13 años, y organizaron lo que se llamaron 6 milicias con sus comandantes, y sus comandantes, que son la milicia del Libertador, que era la que comandaba Antonio Morales, la milicia de Charalá, la milicia de Ocamonte, la de Cincelada, la de Coromoro y Riachuelo, y ¿cuál me falta? Cincelada, Ocamonte, Coromoro. Encino. Y con eso dijeron: vamos a hacerle frente. ¿Y la de Encino? ¿Qué tenemos? La del Encino, me faltaba la del Encino, sí señor, que es todo el entorno. Y se organizaron, por eso llamamos batalla, porque hubo toda una organización. Más o menos cada milicia, se calcula, tenía unos 500 efectivos. Claro, llamamos efectivos porque iban ahí, pero pues no tenían mayor destreza, no había más de 100 chispones o escopetas, y por eso se armaron de palos, de piedras, de garrotes, de lo que se encontrara, porque se trataba de atajar al ejército que llevaba Lucas González a reforzar el ejército de el señor Barreiro. En la madrugada del 4 de agosto aparecieron por la loma occidental, la orilla occidental del río Pienta. Ahí había un puente de madera, cuyas fotos de 1880 todavía existen, y un puente que habrá que recomponer, reconstruir, hacerlo, porque será un ícono verdadero de lo que fue la batalla del Pienta. Aparecieron al amanecer toda esta provincia de Charalá, estaban del lado oriental, vinieron pues la medición de fuerzas, que eran unas fuerzas absolutamente desproporcionadas. Por eso
pues hubo una masacre generalizada en las voces del sacerdote que hizo los pocos sepelios, porque el resto se lo comieron los perros y los cerdos, como bien lo documentó y lo hizo gráfico Pienta, la hormiga y el coronel del director Mario. Entonces, ¿qué fue el gran éxito? Perdieron, por supuesto que perdieron, pero no los dejaron pasar. Y no los dejaron pasar porque se ocuparon en masacrarlos. Y como la guerrilla de Santos, con Fernando a la cabeza, se fue retirando y se apostaba en las lomas y en las montañas, pues el otro sabía que en cualquier momento le hacía una emboscada. Por eso demoró entre el 4, el 5, el 6 y ya el 7 cuando iba. Antes de llegar a Cincelada se encontró con los que ya venían y le comunicaron que el ejército de Barreiro había perdido. En resumen, gracias a Charalá que atajó, Barreiro estaba desguarnecido de tropas cuando enfrentó finalmente al ejército de Bolívar en el puente sobre el río Teatinos, en lo que se conoce la batalla de el puente de Boyacá. Allá hubo 13 muertos, entre ellos el que había ido al mando de los refuerzos de Charalá, que era Vargas, el capitán, y uno importante del Casanare, que se llamó Ramón Nonato Pérez, por eso el parque principal del Yopal se llama Ramón Nonato Pérez, y otros, Félix Barajas, ya diciendo Barajas uno sabe que era de García Rovira, que iba en esos ejércitos. Entonces, eso se olvidó contar, como dijo Mario, pero ahora ya se ha ido reivindicando y ya se habla de Pienta, y los santandereanos tenemos que aprendernos y sabérnoslo para poder contar esa historia y que los demás sepan que los santandereanos desde el principio, como dice José Fulgencio Gutiérrez, santandereanos fueron los primeros, por allá cuando los comuneros, y santandereanos fueron los últimos, no solo en lo de Boyacá, sino después con el batallón Socorro, injustamente sacrificado en el occidente, por allá, por la Cuchilla del Tambo. Esa la reivindicación que se quiere hacer de un evento que no se contó y que, insisto, fue clave porque aquí atajaron para que Bolívar encontrara a Barreiro medio solo, y por eso no hubo mayor combate en el terreno de Boyacá junto al río Teatinos, donde desde luego Barreiro no le quedó otra alternativa que esconderse detrás de una piedra. Esa es más o menos, en resumen, la importancia de Pienta, la resistencia que salvó a Bolívar, como lo llamó Mario en el seriado. Finalmente, doctor Martínez, ¿cómo va a conmemorar Charalá los 200 años de la batalla del Pienta el 4 de agosto próximo? Bueno, se habla de una serie de actos y eso me parece muy bien, pero he insistido en que los charaleños no solamente se deben mirar el ombligo, sino que tenemos que buscar que todo el país vaya haciendo conciencia de la importancia de esa gesta, porque es que se pretendió desconocer a Santander como protagonista de la guerra de la independencia, con lo que se dijo que íbamos a celebrar era la ruta libertadora, y claro, el libertador no pasó ese día por aquí, pero mandó al coronel Antonio Morales a que le enviara gente, incorporó todos estos territorios a esa lucha de esos días. Claro, él traía más o menos una línea desde cuando en Mantecal, en el punto de la aldea de los 70, diseñó y arrancó, fueron 77 días. El 4 de junio pasó a territorio de lo que hoy es Colombia, es decir, pasó el río Arauca, y en eso se habló de la ruta libertadora y nos dejaron por fuera. Ahora, ayer, si cumplió el Senado de la República, creo que lo ha cumplido, le dio el tercer debate al proyecto que incorpora estas tierras de Santander a lo que se llama la ley 1916,
por la cual ordenó la conmemoración. Con eso entonces habrá gran conmemoración en estas tierras y se tratará y vendrán los dignatarios nacionales para hacer una celebración, pero se quiere que a través de todos los actores teatreros, qué bien los que están haciendo la música de que ahorita presentaron, que sé que Jimena ha estado muy al tanto de eso, qué bien los que hacen relatos, los que cuentan, los que hacen videos, los que hacen videoclips, todo eso porque es la forma de contarlo. Aquí seguramente es lo que se ha dicho, vendrá la vicepresidenta, vendrán otra serie de personajes, habrá pues un gran encuentro y pues Charalá tendrá que alistarse para poder contar de manera clara y efectiva toda esta historia y que en los colegios previamente en todos estos meses se sepa, se entienda. Nuestra generación no nos lo enseñaron, pero nosotros tenemos el deber de que la nueva generación se lo sepa. No es fácil, porque ya no quieren mucho saber de historia, pero como se la pasan mirando su celular y mirando un poco televisión y videos, pues ese es el gran aporte que hizo Mario con todas las ayudas audiovisuales de un cortometraje y de un seriado, y hay otros, y todos fuimos héroes, que se hizo en otra oportunidad para que las nuevas generaciones que gustan de esa forma de comunicación y de recordación, pues en este caso se la aprendan y la puedan contar. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Gerardo Martínez, por esa reseña histórica que nos ha hecho recordando ese episodio importante para el país, los 200 años de la batalla del Pienta. Y siga disfrutando, con mucho gusto. Y siga disfrutando allá de la brisa Paisaje del Táquiza y del Pienta. Sí, que es hermoso el paisaje por aquí, es muy lindo. El Pienta que viene por allá desde el páramo de la Rusia, está cantarino aquí nomás, y va bastante, como decimos por aquí, creció el río Pienta, porque ha llovido bastante. Bueno, muy bien. Están escuchando ustedes, como lo dijimos al inicio, la Guabina Esperanza con la interpretación del grupo Bicentenario. Se trata de un proyecto musical del cual vamos a hablar más adelante, porque queremos preguntarle a Mario Mantilla cómo fue esa experiencia de recrear la batalla del Pienta, y sobre todo algo que me llama la atención. Decía el doctor Gerardo Martínez que fue una masacre, o sea que fue una lucha muy cruenta, muy desigual. ¿Cómo mostró usted eso en esta serie documental auspiciada por la NTV? Bueno, es una serie argumental, Lorenzo, porque pues es ficción. En últimas, nosotros tomamos hechos reales y los recreamos a través del audiovisual. Pues hago un poco como lo que hizo Gerardo. En el 2010 hubo un boom promocional de los 200 años, pues, en ese entonces, del grito de independencia. Del 20 de julio. Sí, del 20 de julio, y entonces empezaron a ver también como convocatorias artísticas, en fin, y charlando con Luis Fernando Orduz y con Edison Chacón de manera informal, decíamos, oiga, y acá en Santander uno tanto que escucha que la participación nuestra, ¿no?, en la independencia, pero nosotros sí hemos visto algo en cine o en televisión, pues con un tema muy santanderiano, y la verdad empezamos a hacer recuento. Revisamos, por ejemplo, lo que había hecho Jorge Ali Triana, Revivamos Nuestra Historia, no sé si usted acuerda. Claro, eso fue tremendo. Los domingos, esas eran unas megaproducciones. Sí había ahí de Los Comuneros, había otras cosas, y ahí, perdón, Mario, y ahí los niños para nosotros nuestros héroes eran ellos, ¿no? Los libertadores de esta que hoy en día es la República. No era ni Superman, ni Thor, ni
Claro, y eran unas superproducciones, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, acá, pero un tema que, no, o sea, no sabíamos qué hacer, o sea, pero teníamos la inquietud. Y meses después, un par de meses después, Edison Chacón dice, oye, hablé con Gerardo Martínez en Charalá, con quien acabamos de hablar aquí también, y el hombre nos contó una historia fabulosa, una historia desconocida, y que la consignó Edgar Cano en su libro En Nombre de la Libertad. Él llegó con el libro, digamos, lo empezamos a ojear y lo leímos entre los tres ahí en un momento, mientras charlábamos y compartíamos algo, y encontramos el segundo capítulo de ese libro, que es una narración en primera persona de un hacendado joven que participó en los hechos que narra Gerardo, del 4 de agosto de 1819 en Charalá, y para nosotros fue impactante, fue, o sea, la descripción que él hace, las causas, las consecuencias. Efectivamente, Lorenzo, ahora sí atendiendo a la pregunta, efectivamente nosotros lo vimos como una resistencia civil prácticamente, aunque está, digamos, como en un aire de batalla. Uno dice, bueno, son soldados, y en realidad era más gente civil que soldados, ¿no? Entonces lo entendimos como una resistencia civil, prácticamente un sacrificio que hace toda una región. Es que la dimensión de esto es muy grande. Estamos hablando casi de 300 personas que murieron entre el 4 y el 7 y el 8 de agosto de 1819, mientras que en la batalla de Boyacá, no sé, mal contados son, ¿qué? 13, 25, dicen unos, 30, o sea, una desproporción, una cosa grandísima. Y la importancia de eso nos impactó, y a partir de ahí empezamos a trabajarle a un guión, que es lo que nosotros pues manejamos, un proyecto audiovisual, lo pusimos a concursar, y bueno, un año después ganamos la beca Bicentenario para recrearlo. No fue fácil, pero sí se logró con todo el apoyo de mucha gente que empezó a aparecer. Gerardo Martínez fue un padrino para nosotros, no solo desde la orientación temática, sino además ayudándonos a entrar a la región, con los contactos. Pues vos decías, ¿cómo recreamos eso? Prácticamente el pueblo de Riachuelo, donde grabamos el cortometraje, todos actuaron. Entonces ahí estaban las personas que murieron actuando, ¿no? Por supuesto. Y así lo empezamos a manejar desde esa óptica, ¿no? Una resistencia que posteriormente ya lo volvimos un seriado, y que ya fueron 6 capítulos, más grande la cosa. ¿Y cómo pueden nuestros oyentes ver esa serie, quienes no han visto esta serie argumental? Bueno, entonces lo primero fue el cortometraje. A partir del cortometraje ya teníamos nosotros algo que mostrar, y empezamos a hacer el lobby, digámoslo así, en Bogotá, ante la Autoridad Nacional de Televisión, aquí con el Canal TRO, en fin, a llevarlo y a decirle, mire, tenemos una historia fabulosa, una historia que además tiene mucho que ver pues con el heroísmo, tiene que ver es desconocida y no sabemos por qué, y además es épica, y entonces y tenemos una investigación grande, y podemos volverla a una serie de televisión. En ese momento pues el gerente de ese entonces del Canal TRO pues le vio futuro al proyecto, y nos apoyó para que la Autoridad Nacional de Televisión diera un auspicio, y ahí se pudo realizar. Esa serie pues por supuesto es de la Autoridad Nacional de Televisión y del Canal TRO. Estamos, digamos, pendientes que ellos en estas efemérides la repitan, ¿no? Esta se emitió en el 2016, y como hecho curioso, Lorenzo, el registro de IVOPE del mes de abril del 2016 marcó el primer lugar. O sea, no había bajado del primer lugar nunca un noticiero. Los noticieros siempre estaban, el de la noche o el del mediodía, siempre son el primer lugar. Y esta serie se pasó en un lunes festivo, en maratón, y la gente copió, la gente llegó. De por sí, pues tengo aquí nuestros compañeros a Francia, Jimena, que me sorprendieron mucho hace muy poco, que me dieron
varios vimos la serie y a partir de la serie también, obviamente a partir de la historia, pero viendo la serie también tomamos esas emociones, esas sensaciones para volverlos a un proyecto que se llama Ecos del Pienta, un proyecto musical bellísimo que lo tenemos acá y que pues, yo decía, oiga, fabuloso, no sabía que esto había sido así. Estamos en mora de que la vuelvan a pasar porque no está en internet. Bueno, mientras tanto, aquí estamos disfrutando de ese proyecto musical Ecos del Pienta, del cual vamos a hablar a continuación, pero una última pregunta, Mario, a propósito de esa puesta en escena de la batalla del Pienta. Me llama la atención porque usted dice que la grabación se hizo en Riachuelo. Sí, la del cortometraje. La del cortometraje. Sí. Riachuelo es un corregimiento del municipio de Charalá. Y Riachuelo, las paradojas de la historia, ¿no? Riachuelo fue un escenario de violencia de la historia reciente de Santander, porque allí operaba el grupo o el Frente Comuneros Cacique Guarentá de las Autodefensas Unidas de Colombia. Allá los paramilitares llamaban a cuentas a finales de los 90, inicios del año 2000, llamaban a cuentas a los alcaldes, a los concejales, a los ordenadores del gasto, al director de la casa en esa época, para, entre otras cosas, extorsionarlos y exigirles contratos, pero además allá también asesinaron personas, las ajusticiaron. Fue un hecho muy desafortunado que sucedió allí en Riachuelo, y cuando ustedes hicieron la grabación ya se había desmontado ese frente, ¿no? Pues claro, décadas atrás. Nosotros lo que encontramos cuando empezamos a hacer el scouting de locaciones, a buscar las locaciones, porque Charalá, pues hombre, no, tiene modernidad, ¿no? Tiene las luces, tiene los carros, era difícil grabar en Charalá. Necesitábamos buscar un municipio más pequeño que nos diera pues las características, y recorrimos toda la zona, llegamos a Riachuelo, nos pareció hermoso, toda la zona es hermosa, y aunque no teníamos referencia exacta de lo que había pasado, Gerardo sí nos había comentado, pero lo que encontramos fue una población hermosa, con gente que nos acogió, que nos respaldó, que nos ofreció sus casas, que, como les decía, actuaron, algunos también hicieron parte de lo que es el departamento de arte. Arte tiene que ver con las locaciones, ¿sí? Y cargar lo que haya que cargar y arreglar lo que haya que arreglar. Lo que encontramos ya varios años después de los hechos que vos comentas, que efectivamente sucedieron, encontramos una gente muy, muy amable, muy querida, colaboradora, y participaron en el cortometraje. Eso fue lo que encontramos ahí. Muy bien, mientras tanto escuchamos La Mañana del Tercer Día, otra de las piezas musicales de este proyecto Ecos del Pienta. Bueno, Lady Jimena, ¿cómo se cuenta la historia con la música y con este proyecto de Ecos del Pienta? Bueno, Lorenzo, así como Gerardo está hoy allá en Charalá y nos cuenta de cómo está el río, yo también soy de una de las poblaciones que se vincularon en esta batalla. Yo soy del municipio de Ocamonte. Entonces, pues uno de los propósitos también es poder despertar en las personas ese ánimo del ser santanderiano. Yo creo que hoy también se ha perdido, y recientemente estamos conmemorando, de hecho este mes de mayo, la santanderianidad, el 13 de mayo. Pues yo creo que es un hecho también que el santanderiano tiene que despertar y darse cuenta que las revoluciones iniciaron en Santander, y así como lo dice Gerardo, tanto del inicio como al final. Entonces todo surgió prácticamente hace un año, en las efemérides de los 199, nos juntamos en Charalá para asistir a la conmemoración, como generalmente lo hacemos, y allá nos surgió la intención de tener un proyecto para rescatar, y más que rescatar es como despertar en el santanderiano esas fibras y hacerle ver que sí, el departamento es importante en estos sucesos, y yo considero que la música es uno de los principales móviles, y por eso pues recurrimos a los diferentes aires. En nuestra producción vamos a encontrar pasillo, bambuco, guabina como la que oímos, y Helenita, pues Helenita es particular porque Helenita
cuenta también una historia y hace un homenaje al valor de esa niña. Como lo dijo Gerardo, son 13 años, es la niña que hereda como ese afán por la libertad de Antonia Santos, es la heredera de esos valores y de esa valentía de las mujeres de esta zona. Entonces yo considero que la música, y hoy por hoy inundados de medios audiovisuales y de todo lo que son los transmedia, es uno de los principales móviles, y por supuesto puede transmitirle a las personas sensaciones, y esto pues lo digo porque el grupo ya ha tenido presentaciones en vivo en Ocamonte y aquí mismo en el auditorio Pedro Gómez Valderrama. El 27 de abril estuvimos, y en Ocamonte estuvimos conmemorando los 242 años, y una persona nos deja un mensaje en su muro: gracias Grupo Bicentenario, con ustedes sentimos hoy, podemos ver la valentía de los hombres hace 200 años. O sea, eso es importante, ver que las personas, la música les transmite algo, y como que logran transportarse hace 200 años por el uso de los instrumentos. Vemos que las producciones están inundadas de clarinete, de guitarra, de instrumentos folclóricos como la zambumbia, u otros la llaman zambumba, esterillas, y que son propios de los mismos aires. Entonces también hicimos un trabajo musical de investigación bien interesante para poder encontrar y caracterizar esos sonidos o esos ritmos y poderlos traer a la actualidad, pero dándoles un aire, por así decirlo, fusión. ¿Qué papel jugaron ustedes? ¿Ustedes son los productores? Nosotros somos de la dirección del proyecto. En mi caso yo soy la directora y Franks, que me acompaña, es el coordinador. Pues el proyecto lo componen entre gestores y músicos. Somos, hoy por hoy somos 12 personas. Seguimos escuchando La Mañana del Tercer Día. El coordinador de este proyecto musical Ecos del Pienta es Franz Silva. Franz, ¿cuántos temas han grabado? Ahora vamos precisamente a lo que se llama estudio, pero la elaboración de las maquetas y las bases rítmicas tenemos compuestas 11 canciones, y para el disco han sido seleccionadas 8 piezas para ser grabadas. ¿Cuándo tienen ya el disco listo? Para la celebración, la conmemoración el 4 de agosto en Charalá es nuestro objetivo primero, pero el disco está listo para julio. Dice que son primero, o sea, hay una producción de 11 piezas, pero el disco tendrá 8. Sí. ¿Estarán en las redes sociales estas piezas musicales? Sí, una de las intenciones es aprovechar los ahora llamada transmedia para robustecer, digamos, los contenidos, ¿no?, en diferentes plataformas web o redes sociales. El Grupo Bicentenario, ¿existía antes de este proyecto, o el Grupo Bicentenario nace con ese proyecto? Es una asociación establecida a partir de la voluntad y los ánimos expresivos, primero artísticos, y la conmemoración de estos aciagos, ¿no?, y gloriosos acontecimientos. ¿Cuántos artistas son los que forman parte de la agrupación musical Lady Jimena? Bueno, el Grupo Bicentenario lo conforman, porque digamos el proyecto como tal se llama Proyecto El Pienta, pero el proyecto congrega y junta una agrupación. La agrupación la conforman 6 músicos, entre ellos Andrés Tolosa, que es el director musical, y también es las voces, Jonathan Blanco, voces y percusión, Heidi Salgado, voces y percusión, Sandra Cárdenas, percusión, Sebastián Galán, él es bajo y contrabajo, y pues Franks hace parte de la de la agrupación como manager o representante. Asimismo tenemos músicos invitados que son importantísimos para las piezas. En el caso de La Mañana del Tercer Día, Guavina y Elenita, la presencia del tiple es Diego Otero, él es un tiplista de Charalá. Claro, de 50 de cilantro. 200 de cilantro. 200 de cilantro. Ve, yo le estaba... Déjeme los 200 completos. Entonces está Diego Otero, que es charaleño, Juliana Peña, que a su vez también es una niña tiplista de Charalá, ella también se va a vincular en el proyecto, en la producción y en la puesta en escena en Charalá. También con nosotros ha participado Sebastián Peña, él también es un triplista santanderiano, y Yajer Torrado, que él es guitarrista.
Carlos Carreño. Y asimismo en la batería tenemos un tema que tiene batería, que es Río Místico. Eso también es algo interesante porque la agrupación también viene del asunto del blues y del rock. Andrés Tolosa, él es el director de una banda de rock bumangués que se llama Merici o Merici. Entonces básicamente de ahí se desprende y pues no queremos tampoco alejarnos de eso porque es una manera de hoy por hoy ver, no queremos rescatar, es decir, como el disco como lo veían nuestras abuelas, porque eso pues también genera cierta como límite con las personas. Entonces también lo que hicimos fue tratar de vincular esos aires con los diferentes ritmos y hacer una fusión con el rock. Eso también es algo interesante y en una canción está presente, muy presente, que es Río Místico, y pues habla pues del río Pienta. Eso es algo importantísimo. Entonces sí, tenemos nuestro grupo y unos artistas invitados que nos acompañan. Bueno, nos acaba de anunciar Franz que habrá un disco que saldrá para el 4 de agosto para la conmemoración de los 200 años de la batalla del Pienta, pero ¿cuándo podemos ver a la agrupación musical en la interpretación de estos temas? Franz o bueno, pues ya le hemos visto, como le dijimos, en internet se pueden ver las presentaciones grabadas, están en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook que es Pienta Santander. Ahí podrán encontrar las grabaciones del evento que se realizó acá, que se llamó Concierto Ecos del Pienta. Algo interesantísimo, contamos con la ayuda audiovisual de Mario. Mario produjo para nosotros, nos hizo un regalazo, unas imágenes que acompañan a cada una de las canciones. Eso se presenció aquí en el auditorio el 27 de abril, el sábado. En Ocamonte estuvimos el día anterior, el 26 de abril, eso también se grabó, fue grabado por Char TV y pues está en línea, ¿sí? Sin embargo, pues curiosamente nuestro proyecto estaba dirigido a la producción, pero hoy por hoy resultó que la gente quiere ver al grupo y todos queremos ver al grupo porque de verdad es muy interesante y textualmente una persona de Ocamonte nos dijo, yo nunca había visto esos instrumentos, yo nunca había visto la zambumbia, la marrana, nunca, cómo la hacen sonar. Entonces digamos, eso es algo interesantísimo porque es el trabajo también de los músicos que son magníficos intérpretes de esos instrumentos y tienen una voz maravillosa. Por ejemplo, la voz de Heidi es hermosa, la voz de Jonathan. Entonces digamos que es algo muy importante la puesta en escena y vamos a estar en ciertos eventos. Hoy por hoy pues hemos sido convocados a Coromoro el 28 de julio, que son eventos locales, y a Charalá el 3 de agosto. El evento en Charalá está organizado, planteado en 3 días, 2, 3 y 4, y lo plantean como un encuentro o reunión de familias. Entonces vamos a estar allá el 3 de agosto. Sin embargo, en estos meses pues vamos a hacer presentaciones en la ciudad y pues vamos a convocarlos y estaremos aquí en la emisora para invitarlos y esperamos que el día que sean esos eventos pues nos acompañen todos los santanderianos. Bueno, ahora escuchando estos temas me surgía la duda, ¿cómo escogió usted, Mario, las piezas musicales que formaron parte tanto del cortometraje como del seriado argumental? Bueno, hubiera querido conocer a Francia Jimena antes. Gracias, maestro. Porque no, pero es que vamos a contar aquí la anécdota. Cuando ellos me contaron del proyecto y de la idea que tenían, y nos reunimos en el apartamento de ellos y buscamos en YouTube, buscamos algo un reel que teníamos de Pienta, de la serie, y le bajamos el volumen a la serie y le pusimos la música, estas canciones. Pues se me pararon los pelos. Yo dije, sí, bueno, tan bonita y con la emoción que o sea, van tan acordes con la sensación que está sucediendo con los hechos, ¿no? Y en esta parte del audiovisual. Mira, con el cortometraje, bueno, fue un trabajo, digamos que no tanto llamémoslo de rescate folclórico, cultural, ¿no? Fue un trabajo más de sensación cinematográfica. En cambio, con la serie, contamos con el maestro Álvaro Serrano, gran maestro que falleció hace un mes y medio. Mes pasadito. Y que para nosotros fue pues un hecho fabuloso haberlo conocido hace un par de años. Maestro Álvaro Serrano, santanderiano bumangués, pero un trotamundos, un artista, un productor, compositor, recorrió el mundo, estuvo en Europa, estuvo por los lados de América, en México, se estableció en Venezuela un buen tiempo, fue el gran productor, Lorenzo, no sé si sabías,
toda esa camada de cantantes venezolanos fabulosos de los años 80, de Franco De Vita, de Giordano, y él mismo con unas composiciones que yo creo que nosotros la recordamos. Yo tenía Mi Cafetal, por ejemplo. Esa es una canción, yo decía, pues esto el maestro es una cosa grandísima. Y él fue el quien nos compuso e incluso produjo toda la banda sonora de la serie Pienta. Lo mismo, él lo que hizo fue tener las sensaciones de lo que era el tema como tal, y posteriormente pues ya lo que tiene que ver con las escenas y con los personajes. De acuerdo a cada escena y cada personaje, pues se iba haciendo la composición, tratando pues de mantener, como decía incluso Jimena, manteniendo aires como de la época, pero con una fusión contemporánea. Y estamos escuchando Elenita, otro de los temas de este proyecto musical Ecos del Pienta. Franz, háblenos de esta canción. Sí, esta canción rememora a Elenita Santos Rosillo, precisamente la sobrina de Antonia Santos, y quien funge como personaje, digamos, destacado, ¿no? Un personaje alrededor de cuyos sucesos se decanta, digamos, la rabia y el descontento de la población, ¿no? En los ignominiosos comportamientos de la tropa española en Charalá. Esta canción es un bambuco. El bambuco es uno de los ritmos, digamos, que surge alrededor de las intenciones emancipadoras en el continente. El bambuco no solo es una expresión de uso popular, sino el bambuco tiene intenciones marciales y de reemplazar, como de ser un sustituto de las marchas europeas, ¿no? Y también favorece ciertas instrucciones en el galope militares. Precisamente nuestra intención al crear estas piezas nace también de la posibilidad de considerar la música no solo a la medida de un folclore o expresiones contemporáneas, sino cómo en aquellos momentos sirvió de vehículo de unión, de forma de pasar el tiempo, digamos, de desparpajo, de que las personas concurran, pero también tuvo usos militares y digamos, de expansión del mensaje revolucionario, ¿no? ¿Quién canta ahí? Aquí está hecho a dos voces. Esta grabación solo es la voz de Heidi Salgado, cantante bumanguesa ella, y la segunda voz la hace Jonathan Blanco. Curiosamente, ambos personajes provienen no de una tradición folclórica de este tipo de aires, sino alrededor de nuestro planteamiento del proyecto se han ido sumando y han ido, digamos, soltando y reivindicándose, resurgiendo, digamos, de sus mismas emociones que debieron haber heredado, ¿no? De estos aires, y lo hacen muy bien. ¿De dónde son ellos? Ambos bumangueses, las dos voces, Heidi Salgado y Jonathan Blanco. Bueno, estaremos entonces atentos a ese disco que van a lanzar, dicen ustedes, con ocasión de los 200 años de la batalla del Pienta. Estaremos pendientes también de las presentaciones del grupo Bicentenario, y ojalá nos cuenten cuando se den esas presentaciones aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y en Santander. Y pues queremos agradecerles a ustedes por la participación en este espacio, porque queríamos recrear precisamente esos episodios de la batalla del Pienta, además pues con la experiencia del cortometraje y el seriado argumental Pienta que dirige usted, Mario, y esta producción musical, que ya vamos a dejar de escuchar a ustedes, amigos oyentes, la pieza completa de Elenita, que, como lo ha dicho Franz, Elenita refiere a Elena Santos Rosillo, sobrina de Antonia Santos, y que son ascendientes del expresidente Juan Manuel Santos, ¿no? Sí, el mismo presidente ya alguna vez se manifestó corroborando tal procedencia. Claro, recuerdo en una visita que hizo el presidente Juan Manuel Santos, si no estoy mal, a Socorro, le hicieron una presentación de una pieza
teatral breve, contando ese episodio del fusilamiento de Antonia Santos, y fuimos testigos que el presidente lloró de la emoción de ver cómo un ascendiente de él participó de esa manera en la historia. Mario, muchas gracias. Gracias a usted también, Lorenzo, porque en últimas, desde las competencias que uno tiene, trata también de aportar, y en este caso, pues también desde el periodismo, desde los medios de comunicación, pues vamos dando a conocer estos hechos, intentando pues que tengan en el país la dimensión que se merecen, ¿no? El sacrificio de nuestros coterráneos hace 200 años no puede pasar, o sea, que no puede pasar desapercibido. Eso me parece increíble, que eso no sé. Venga, Lorenzo, usted que por allá domina San Gil y toda esta zona, que es conocedor de allá, ¿había escuchado de la batalla del Pienta? Muy poco. Y como dijo el doctor Gerardo Martínez, en las escuelas de primaria no nos enseñaron los profesores, o no nos recordaron la batalla del Pienta. El único referente con respecto a la región es la insurrección comunera. Incluso tuve la oportunidad de leer un libro del historiador Mario Aguilera Peña, quien dice que fue mucho más importante para la historia del país la batalla del Pienta que la misma insurrección comunera, y por eso describe ese hecho ocurrido en Socorro como una insurrección y no como una revolución, porque dice que un incidente que se dio en la plaza pública y no fue tan trascendente como sí lo fue la batalla del Pienta. Pero no, desafortunadamente, en mi provincia, donde ocurrió eso, en la provincia guarentina, muy poco se había escuchado hablar de la batalla del Pienta. Se empezó a conocer de la batalla del Pienta gracias al cortometraje y el seriado que transmitió Canal Troy, que usted dirigió, Mario. Hombre, gracias, pero bueno, también los esfuerzos, por ejemplo, de los historiadores, ¿no? Edgar Cano es el que documenta en primera instancia. Hay otros historiadores también bien interesantes que tienen otros libros, y la gente está haciendo cosas, ¿no? Cuando sale el proyecto Ecos del Pienta, cosas maravillosas, y así empieza uno a sumar esfuerzos. Y si, bueno, yo creo que ustedes que nos inviten también en la página, ¿no? Ahí estamos llegando poco a poco a la página del Pienta. Y la gente nos cuenta, oiga, no, yo hice una investigación, yo no sabía, ay, qué berraquera, y así se va uno, va contribuyendo poco a poco desde lo que sabemos. Bueno, Franz Silva, coordinador del proyecto musical Ecos del Pienta, gracias por su participación en este tema de análisis. No, a ustedes por la invitación, y súper contento de encontrarnos con Mario Mantilla. Ya nos habíamos... Nos hemos venido engavillando, siguiéndolo a él, porque él ha dado un paso muy adelante, muy grande, y las sensaciones que él transmite a través de la imagen movimiento de sus representaciones son parte constitutiva del ánimo y de las intenciones creativas nuestras. Lady Jimena Arias, directora del proyecto musical Ecos del Pienta, de Ocamonte, ella, tan de Ocamonte como la panela que se produce allí, es el principal productor de panela en el sur de Santander. Gracias, Lady Jimena. Así es, Lorenzo. Bueno, mi nombre, lo repito, es Lady Jimena Arenas. Muchas gracias a Mario por la recomendación. Nuestra página del Facebook es Pienta Santander, ahí nos pueden encontrar, nos pueden preguntar, nos pueden hacer preguntas o intervenir con nosotros. Tenemos pues la posibilidad también de charlarnos por Twitter. El Twitter se llama @delpienta, @delpienta, ahí también tenemos Twitter y podemos estar en contacto con ustedes. Invitadísimos a estar pendiente del proyecto. El proyecto ahora pues ya vamos a arrancar la fase de producción, vamos a arrancarlo con un ingeniero de sonido que es Jorge López. Esperamos que pues vamos a tener el mejor proyecto para el 4 de agosto en el marco de estas efemérides, y invitadísimos a estar conectados y recordar que sin 4 no hay 7, eso es algo importantísimo, que sin 4 no hay 7 también. Franz iba a... Sí, quería agregar que dentro de nuestros ánimos está hacer la petición en común a quienes poseen los derechos sobre la serie hecha por Mario, para que la liberen, y les hacemos la sugerencia de que es el momento de que la reactiven, la vuelvan a poner en visión de los colombianos y los santanderianos. Y que se convierta
en un producto en DVD para que se pueda distribuir en las escuelas y en los colegios, y de esa manera todos los niños de Santander conozcan ese episodio de la historia de Santander. Bueno, ahí yo intervengo. Algo importantísimo es que el proyecto tiene un carácter museográfico, y gracias por hablar de eso, Lorenzo, porque más meramente un proyecto comercial tiene un carácter museográfico, pedagógico, cuyo propósito es contarle, enseñarle a las personas y transmitirle pues estas sensaciones y estos sentimientos que quizás un libro, las personas hoy por hoy para que se acerquen es difícil, pero pues a través de la música y la imagen es algo mucho más fácil y de mayor recordación a través de los medios. Entonces ese es nuestro propósito, hacerle un homenaje a las personas, a las mujeres, al valor, más que una oda a la masacre, porque eso pues algo importante es que se rinde, es un homenaje al valor y a la amistad de esas personas que se juntaron hace 200 años para defender a su pueblo, para defenderse a ellos mismos, recordar que las mujeres, los hombres fueron los que salieron a defenderlo, y de hecho Edgar Cano pues lo cuenta que hasta pescozones, es decir, con las manos vivas le daban para defenderse y defender su tierra. Mario iba a anotar algo. Estamos tan encarretados con este tema que no queremos... Sí, yo decía, pero ¿hasta qué hora va, o sea, el programa, Lorenzo? No sé si le estamos comiendo tiempo. pero no, así es eso, sí es hombre, que esto sea un proyecto integral, ¿no? Lo que hacemos a través del arte genera también sensaciones, pero digamos que las reflexiones y los análisis se dan también en los talleres, en las charlas que se pueden hacer con los colegios, con las universidades o en sitios públicos, en fin, y eso es lo que va generando también esa idea histórica, esa memoria colectiva, ¿no? Para que no se nos pierda y nos quede por allá engavetada. Bueno, y a propósito de lo que decía Lady Jimena Arenas, de que esto debe convertirse en un proyecto museográfico, pues hace falta también un museo sobre la batalla del Pienta, y debe ser algo en lo cual debiera emprender las autoridades de Charalá, porque si hay algo que atrae tanto el turismo internacional es el tema de los museos, y falta que nos hacen los museos, porque realmente, si bien tenemos algunos en Santander, son muy pocos para todo el legado histórico, natural y científico que tiene el departamento. Y sin más charlas, sin 4 no hay 7, como dijo Lady Jimena, escuchemos Lenita, una de las piezas musicales del proyecto Ecos del Pienta, con el grupo Bicentenario.